Olifa. Átomo es el nombre dado por los griegos de la antigüedad a las partículas que concebían como las de menor tamaño posible, que no se podían dividir más. Hoy en día, un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. El átomo consta de un núcleo ínfimamente pequeño, rodeado de una gran cantidad de espacio vacío a su alrededor y finalmente cubierto por una nube de electrones distante del centro donde se encuentra el núcleo. En el principio solamente había energía a una temperatura altísima. Los primeros átomos nacieron de dicha energía algún tiempo después del Big Bang. Unos 300.000 años después del Big Bang, la expansión espontánea del espacio y el tiempo que creó el universo, toda la materia y energía que existía en ese momento se enfrió lo suficiente para permitir que los núcleos sencillos que existían, que tenían solo un protón, pudieran unirse con un electrón, formando así el primer elemento, el hidrógeno. Estos primeros átomos se juntaron y formaron nebulosas o nubes de gas de hidrógeno. A través del tiempo, estas nebulosas de átomos de hidrógeno fueron sujetos de la gravedad que las hizo colapsar y bajo la intensa presión iniciaron la fusión nuclear y nacieron así las primeras estrellas del universo. Estas primeras estrellas consumieron a través de la fusión el hidrógeno de su centro y crearon dos nuevos elementos, el helio y el litio. Estos tres elementos fueron esparcidos por todo el universo cuando estas estrellas morían en espectaculares explosiones y las nubes de gas creadas en estas explosiones volvían a colapsar por la gravedad y crear una segunda generación de estrellas que en su centro, a través de la fusión nuclear, crearon el resto de los elementos que existen en todo el universo. En conclusión, a excepción del hidrógeno, todos los átomos del universo se crean en el corazón de las estrellas y se esparcen cuando éstas mueren. El átomo contiene dentro de sí un núcleo formado por protones de carga positiva y algunas veces de neutrones con carga neutra, rodeado de una nube probabilística de electrones con carga negativa, que orbitan alrededor del núcleo. Para que un átomo sea estable, que no pierda partículas, las cargas eléctricas entre los protones, neutrones y electrones deben ser iguales, o sea, cancelarse electromagnéticamente. La carga eléctrica del núcleo, que siempre es positiva, debe ser igual a la de los electrones que le orbitan, que siempre tienen carga negativa. La carga total del núcleo, entonces, debe ser neutra o cero. Cuando un núcleo adquiere protones adicionales, cambia dicho balance y por ende la carga total del elemento. Lo mismo ocurre cuando el átomo pierde o adquiere electrones. Ambos cambios tienen implicaciones importantes en la química del elemento. Cuando un núcleo estable de un elemento adquiere protones, entonces a la variación de este elemento se le llama isótopo. El peso cambia, pero el número atómico del elemento se mantiene igual. Y un elemento puede tener varios isótopos, dependiendo de la cantidad de neutrones adicionales que éste tenga. Por ejemplo, el átomo de carbono que tiene 6 protones en su núcleo, si aparece otro átomo de carbono que adicionalmente a esos 6 protones tiene 6 neutrones, se le llama carbono 12. 6 protones más 6 neutrones hacen 12. Si en cambio tiene 7 neutrones, entonces se llama carbono 13, y si tiene 8 neutrones, se le llama carbono 14. Mientras más grande sea el número del isótopo, más inestable será el átomo. Asimismo, si un átomo, en vez de adquirir neutrones en su núcleo, adquiere o pierde electrones en sus órbitas, entonces al átomo resultante se le llama ión.
Los iones son energéticos porque una mayor o menor cantidad de electrones en las órbitas de un átomo cambia la carga eléctrica del mismo, que usualmente es neutra o cero, a ser un átomo con carga positiva o carga negativa. Por ser los átomos tan pequeños, es prácticamente imposible de fotografiarles y ver las estructuras internas del mismo, pero sí sabemos cómo está compuesto. Por lo tanto, los científicos han diseñado imágenes que muestran en detalle la estructura del átomo. A estas representaciones les llamamos modelos. El modelo tradicional que nos enseñaron en las escuelas es este, de un núcleo en el medio rodeado por electrones que giran en órbitas alrededor de este. Pero este modelo no guarda mucha resemblanza a cómo realmente el átomo está estructurado. Existen diferentes modelos creados por los científicos que intentan representar la estructura del átomo. Nosotros consideramos que el modelo del científico Schrödinger es el mejor porque es el que más se acerca gráficamente a la realidad, donde el átomo de hidrógeno tiene un núcleo con un protón en su interior rodeado por una nube probabilística de electrones. Si se pregunta qué son esas estructuras de color azul, verde y rojo dentro del protón de este átomo, esas son las representaciones de estructuras que hemos descubierto se encuentran dentro de los protones del núcleo de los átomos y les llamamos quarks. Y los representamos con 3 colores porque cada protón tiene 3 de ellos y cada uno es diferente. Las representaciones en este modelo para otros átomos implica configuraciones más complicadas de nubes de electrones alrededor del núcleo. Por ejemplo, este tiene 2 nubes y este otro 3, haciéndose el modelo más complicado a medida que los átomos son más complejos. El estudio de los átomos, sus propiedades y cómo estos se comportan e interactúan entre sí pertenece a 2 de las más importantes ramas de la ciencia, la física y la química. Pero el entendimiento detallado de los átomos es dominado por la química, que ha logrado sintetizar todo el conocimiento sobre los diferentes átomos en un solo documento, en la tabla periódica de los elementos, producto del fecundo químico ruso Dmitri Mendeleev, quien organizó los elementos de acuerdo a su complejidad, desde el más sencillo, que es el hidrógeno con un solo protón y un solo electrón, pasando por el helio, que tiene 2 de cada uno, hasta llegar a los antínidos, elementos con decenas de protones, neutrones y electrones. El estudio de los átomos es importante para la humanidad porque podemos utilizar la energía que estos producen cuando interactúan con otros átomos. Existen 2 formas de extraer energía de las interacciones entre átomos. Una es por la unión de átomos llamada fusión y otra es por la separación de átomos llamada fisión. La fusión ocurre cuando 2 átomos se unen para formar un átomo más pesado. Este proceso ocurre en el corazón de las estrellas, al fusionar los átomos de hidrógeno uno con otros y formar otros elementos más complejos y pesados. La bomba de hidrógeno también funciona de este modo. La otra forma de extraer energía es a través de la fisión. La fisión es la separación de un átomo. Usualmente, átomos complejos y pesados con cientos de protones y electrones son más inestables y por ende más fácil de separar. La fisión es utilizada en las bombas atómicas en base a uranio, en los submarinos nucleares y en los generadores eléctricos de combustible atómico. Cuando ambas, la fusión o fisión, se hace en cadena, la energía producida es inmensa y ésta se puede cosechar para el beneficio de los seres humanos. Los átomos son muy pequeños. Los tamaños típicos son alrededor de 1 metro dividido en 10.000 millones de partes. Este tamaño es imposible de ver sin la ayuda de equipos muy modernos y que tal vez menos de 5 instituciones en el mundo tengan.
Para entender la escala de lo que estamos hablando, hagamos una analogía entre una naranja y el planeta Tierra. Si agrandamos la naranja y la llevamos al tamaño de la Tierra, los átomos de la naranja incrementarían relativamente su tamaño al de una cereza. Y con un átomo del tamaño de una cereza, el núcleo de este agigantado átomo sería tan pequeño que no podríamos verlo. Ahora, si agrandamos la cereza al tamaño de una casa, entonces podríamos ver el núcleo, que sería del tamaño de un grano de arena. Siendo el núcleo el grano de arena en el centro de una cereza del tamaño de una casa, los electrones estarían en las paredes externas de esta casa. ¿Qué encontraremos entonces entre el grano de arena, núcleo de esta casa, y las paredes externas? No encontraremos nada, solo espacio vacío. Resumimos entonces que el átomo es ínfimamente pequeño, que tiene un núcleo alucinantemente mucho más pequeño, una gran cantidad de espacio vacío y una cáscara, paredes o nube de electrones en su exterior. El núcleo de un átomo es muy denso. Él contiene casi toda la masa del átomo. Los electrones tienen un poco de masa, pero nada comparado con el núcleo. Haciendo otra analogía para entender la escala de la densidad del núcleo del átomo, si un automóvil pesa unos 2000 kilogramos, la densidad del átomo sería equivalente a colocar todos los automóviles de este planeta Tierra en una caja de tamaño de 30 centímetros cuadrados. Pero podemos observar directamente los átomos. Hasta recientemente no había sido posible hacerlo, debido a la pequeñez de los átomos, pero la ciencia ha desarrollado métodos que nos han permitido verlos. He aquí las imágenes más recientes de átomos grabados en tiempo real, uno independiente y ya sobre grupos de átomos. En estas imágenes se pueden ver cómo estos vibran. Mientras más energía un átomo tiene, más activo es su movimiento. Y con estas últimas imágenes termino este video sobre los átomos. Espero que le haya sido educativo y que continúen viendo los videos producidos por este canal. Gracias por su atención. Gracias a todos los que nos apoyan con sus donaciones. Si considera que el contenido de Jolulipa merece su apoyo, utilice los enlaces de la caja de descripción debajo para ayudarnos a través de Patreon o PayPal. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.